Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy vamos a ver la respuesta del problema de la termita. Vamos a aprender sobre distintas formas que existen para representar un grafo y vamos a discutir un poquito sobre el efecto que pueden tener estas decisiones en la eficiencia de los algoritmos que programemos con estos grafos. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 2, Introducción a los grafos. Clase 1, video 2, representación de un grafo. Partamos por recordar el problema de la termita. Teníamos este problema donde una termita se encuentra en el centro, en el cubito central, de una grilla de cubos de 3×3×3. Y esta termita podía recorrer, partiendo desde la mitad, siempre moviéndose a través de caras adyacentes, es decir, en el sentido vertical, subir, bajar un cubo, avanzar hacia adelante o retroceder un cubo o moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la pregunta era, ¿existe alguna manera de que esta termita, partiendo desde el cubo central, haga un recorrido pasando por todos estos cubitos y vuelva al punto de partida? Veamos la respuesta. Teníamos que esta es la situación. Podíamos dibujar entonces la grilla de cubitos de esta manera y teníamos que la termita partía en este lugar de acá. La respuesta a este problema se puede resumir en una sola imagen. Veamos si son capaces de darse cuenta con esta pista de qué es lo que se trata. ¿Lo ven o no lo ven? La clave para resolver este problema era darse cuenta de que si ustedes pintan de esta manera la grilla de cubos, la termita cada vez que se mueve va a pasar de una casilla o de un cubito negro a un cubito blanco o viceversa. ¿Qué implica esto? ¿Qué pasa con la cantidad de cubitos que tiene que recorrer la termita? La termita parte en el cubito número 1, después va a tener que visitar los 27 cubos y después del cubo número 27 va a tener que pasar al cubo número 1. Pero el cubo 1 es negro, el 2 va a ser blanco, el 3 va a ser negro, etc. El 27 va a volver a ser negro. Y después del 27 para pasar a 1 tendríamos que encontrar una forma de pasar de un cubo negro a un cubo negro. Pero por lo que dijimos recién, esto no es posible. ¿Sí? El 27º, ¿esa es la palabra correcta para 27avo? Bueno, cubito visitado es siempre del mismo color que del primero, entonces, y como ambos son del mismo color, no se puede pasar del 27º al primero, lo que implica que el ciclo buscado no existe. Y esto de acá es un ejemplo de una de las características interesantes que puede tener un grafo bipartito, porque ustedes notarán que la forma en que pintamos este cubo de cubos chicos en blanco y negro lo transforman en un grafo bipartito. Y estábamos tratando de encontrar un circuito cerrado sobre este grafo bipartito, lo que era imposible. Comparemos este problema con el problema de los puentes de Königsberg porque tiene una relación bien especial. Por una parte, tenemos esta grilla que acá ya la dibujé directamente con un grafo y yo espero que ustedes se tomen un segundito acá para darse cuenta de que la termita en verdad se movía sobre este grafo que está dibujado acá. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene entonces ese problema de la termita que quería recorrer este grafo y quería visitar todos los cubitos versus el problema de los puentes de Königsberg, donde teníamos también un grafo donde queríamos recorrer todos los puentes? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Hay una diferencia sutil pero esencial. En el problema de Königsberg lo que queríamos era encontrar un tour que visitara todos los arcos del grafo sin repetir ninguno de los arcos. Ese tour se conoce como un tour de Euler, por la historia que ya les conté en la clase pasada, o la primera clase en realidad. Por otra parte, en el problema de la termita, lo que estamos tratando de hacer es encontrar un tour que visitara todos los nodos del grafo, sin repetir nodos en este caso. Y eso lo hace ser un tour de Hamilton, que es un problema distinto, que se puede plantear en palabras similares, pero que tiene una diferencia muy importante. Nosotros sabemos que es fácil determinar si un grafo tiene un tour de Euler. Vimos la primera clase que hay un teorema de Euler que te permite saber por lo menos si es que un grafo tiene o no tiene un tour de Euler. ¿Sucederá lo mismo con el caso hamiltoniano? ¿Será igual de fácil? La respuesta es un rotundo no. El problema de Hamilton es muchísimo más
difícil y está en la base, en el código genético de los problemas de ruteo que después los que quieran explorar conmigo en mi curso de ruteo de vehículos vamos a poder estudiar a fondo. Veamos entonces ahora cómo se puede representar un grafo y por qué es importante tener esta discusión y pensar de qué manera nos conviene representar un grafo para un problema. Existen diferentes formas de representar un grafo y cuál es la que nos convenga usar va a depender mucho de qué es lo que queramos hacer con este grafo. En primer lugar existe la representación matemática analítica, donde el grafo es representado como conjuntos, un conjunto de arcos y un conjunto de nodos, y podemos trabajar con esta notación matemática. Este tipo de representación normalmente va a ser la que vamos a ocupar cuando queramos hacer demostraciones formales sobre estos grafos. Una segunda forma de representar un grafo es simplemente dibujarlo. Eso es una representación gráfica y muchas veces la representación gráfica nos va a servir para fines pedagógicos y nos va a permitir trabajar con, en general, grafos reducidos, pero nos permite entender o visualizar la forma, la estructura de un grafo y nos permite también a veces sacar conclusiones o entender sus características para resolver un problema más complejo. Por último está la representación numérica, que es la representación con la que nosotros vamos a almacenar grafos en los computadores. ¿Por qué? Porque los problemas que nosotros vamos a estudiar en este curso normalmente los queremos resolver en instancias grandes. Pueden ser la red de transporte de una ciudad, puede ser la red de rutas de una línea aérea, puede ser un montón de cosas, un sinfín de cosas, algunas de las cuales ya hemos discutido antes. El tema es que estos problemas son tan grandes que necesitamos pasárselo a los computadores y a los computadores lamentablemente no les podemos pasar el dibujo a un grafo. Y la representación matemática también se suele quedar corta. Necesitamos una representación que directamente le permita a los algoritmos encontrar las cosas que necesitan para resolver el problema. Entonces, vamos a ver algunos de estos ejemplos y vamos a dejar claro desde ya que la opción que elijamos dentro de estas representaciones numéricas va a tener un impacto en la eficiencia de los algoritmos que nosotros queramos programar sobre estos grafos. Voy a dar ejemplos de operaciones sencillas y de cómo esta representación puede afectar. Existen por lo general al menos dos tipos de información que nosotros podríamos querer almacenar de un grafo. En primer lugar está la topología de la red, es decir, cuáles son los nodos y cuáles son los arcos, lo que definen la base de lo que es un grafo. Pero además, en la mayoría de las aplicaciones prácticas existen un montón de datos que van asociados a los arcos o a los nodos. Por ejemplo, podríamos tener costos por recorrer los arcos, podríamos tener capacidades máximas, podríamos tener cotas mínimas de flujo eventualmente, podemos tener a nivel de nodos también datos de generación o oferta o de atracción o demanda de viajes en cada uno de los nodos. Toda esta información también tenemos que saber almacenarla. Además existen dos tipos básicos de representación numérica de los grafos que nosotros podríamos usar. Por un lado están las representaciones matriciales y por otro lado están las representaciones que ocupan listas y las dos tienen sus pros y sus contras. Partamos entonces por la más trivial de las representaciones matriciales que podríamos implementar. Esta matriz se conoce como la matriz de adyacencia. Y una matriz de adyacencia se define como una matriz de tamaño n cuadrado, es decir, n filas, n columnas, donde cada celdita es el cruce de dos nodos distintos. ¿Y qué es lo que va a tener esa celda? Esa celda va a tener un 1 si es que existe un arco desde el nodo I de la fila hasta el nodo J de la columna de esa posición. Por ejemplo, el grafo que tenemos acá lo podemos representar de la siguiente manera. Esta matriz de acá podemos mirarla de un poco más cerca para tratar de entenderla mejor. Por ejemplo, ¿qué quiere decir este 1 de acá? Este 1 de acá quiere decir que hay un arco que va desde 1 hasta 2. Y si miramos el dibujo, efectivamente hay un arco entre 1 y 2. Por otra parte, entre 1 y 4 no hay un arco. Por lo tanto, si vamos a la posición 1, 4, no hay un arco. Que también es cierto para la posición 4, 1, porque tampoco había un arco desde 4 hacia 1. Y así, acá el loop en particular lo podemos representar como un 1 en la diagonal, que conecta 3 con 3. Además, sobre esta matriz podemos hacer algunas operaciones sencillas. Por ejemplo, ¿qué representa la suma de los elementos de una fila de esta matriz? Por ejemplo, acá la fila 1 tiene un 0, un 1, un 1 y un 0 y suman 2. ¿Qué creen ustedes que esto representa? Piénsenlo un segundito. Evidentemente,
Si nosotros miramos la fila 1, va a haber un 1 en cada lugar que un arco salga del nodo 1. Por lo tanto, la suma de estos 1 va a corresponder al grado de salida del nodo I. Y para la columna el análisis es análogo. La suma de los elementos en una columna corresponden al grado de entrada de un nodo en particular. Esta matriz posee n cuadrado de elementos, porque es un cuadrado de n por n, de los cuales m son distintos de 0. M es el número de arcos y va a haber un 1 en cada lugar donde hay un arco. Esta matriz puede ser eficiente para redes densas y es simple de implementar, pero es muy ineficiente en redes poco densas. ¿Y qué quiero decir con que una red sea densa? Una red es densa cuando tiene muchos arcos con respecto a la cantidad de nodos que tiene. Entonces, si una matriz tiene muchos arcos con respecto a sus nodos, entonces la matriz de adyacencia va a estar llena de unos y va a tener poquitos ceros. Significa que está almacenando en forma compacta nuestra información. Cada uno de estos ceros es ineficiencia en nuestro almacenamiento, porque estamos ocupando una herramienta súper grande, un cajón de este volado, para tener solamente algunas de sus posiciones con información relevante. Otro detalle de esta matriz es que cada atributo nos exige crear una nueva matriz. O sea, si tenemos costos, tenemos que hacer una matriz de este porte también para almacenar los costos de cada arco. Y así. Una de las principales debilidades de esta matriz es que si nosotros queremos encontrar los arcos que salen de un nodo en particular, vamos a tener que revisar su fila completa. Imagínense una matriz poco densa, una matriz de la que en un nodo en particular salen solo 2 arcos, pero que hay 1000 nodos en nuestra red. Entonces tendríamos que pescar esta fila y revisar 1000 posiciones donde casi todas son ceros para encontrar en algún lugar esos unos. Eso claramente no es muy eficiente. Pensemos un segundo, otra propiedad interesante de estas matrices. ¿Qué es lo que representaría el cuadrado de esta matriz? Miremos entonces el elemento A y J de A cuadrado, lo llamamos A'. Esto representa el elemento IJ de la matriz A cuadrado. Este elemento es un producto de una fila con una columna, ¿cierto? De la fila I y de la columna J. Por lo tanto, A' y J, si ustedes desarrollan simplemente el producto de las matrices, les va a dar que es AI1 por A1J, AI2 por A2J y así. ¿Y qué representa cada uno de estos elementos? Por ejemplo, ¿qué representa AI1 por A1J? Recuerden que los elementos de A son unos o ceros. Por lo tanto, esto de acá, el producto de unos y ceros es 1 o 0. ¿Qué tiene que pasar para que esto valga 1? Para que esto valga 1, tiene que existir el arco desde I hasta 1 y el arco desde 1 hasta J. Esto quiere decir que uno puede ir de I a J pasando por 1. Este elemento de acá va a valer 1 si es que se puede ir de I a J pasando directamente por 2. Y así, con cada uno de los posibles nodos de paso. Por lo tanto, la suma de estos números representa la cantidad de formas en que yo puedo ir directo de I a J pasando por un puro nodo entre medio. ¿Sí? Si puedo pasar por 1, si puedo pasar por 2, etcétera, si puedo pasar por n. Por lo tanto, la suma de estas cosas son la cantidad de caminatas dirigidas de cardinalidad 2 que existen entre el par de nodos y J. ¿Qué representaría A a la K, entonces? Si A cuadrado representa la cantidad de caminos en 2 pasos, y A original, A a la 1, representaba si existe un arco directo, por lo tanto es la cantidad de caminos en un paso. A la K, efectivamente, corresponde a la cantidad de caminatas dirigidas de cardinalidad K que existen entre cada par de nodos. Y acá, nuevamente, les voy a dejar un problema abierto que ustedes pueden responder en el foro. Incluso si ustedes no tienen la respuesta completa y se dan cuenta que no se ha publicado nada todavía, una pista, un avance, una idea también vale, ¿cierto? Me gustaría también que ustedes colaboren, trabajen en equipo, compartan sus ideas y vayan descubriendo estas cosas también con la ayuda de sus amigos. Un segundo tipo de matriz que podemos ocupar para almacenar grafos se conoce como la matriz de incidencia arco-nodo. Y esta matriz, en vez de ser nodos por nodos, vamos a tener en las filas nodos y en las columnas los arcos que existen en esta matriz. Entonces, el elemento B y A, donde I es un nodo y A es un arco en particular, va a valer 1 si el nodo en cuestión es la cola, el inicio del arco que estamos mirando, va a valer menos 1 si es que
el nodo que estamos mirando es el final de un arco en particular y va a valer 0 en cualquier otro caso. Por ejemplo, si esto de acá es nuestra matriz y definimos además que este arco se llama arco 1, este arco de acá se llama arco 2 y así para que tengan sentido nuestras columnas, nuestra matriz puede quedar de la siguiente manera. Entonces tenemos una fila por cada nodo, una columna por cada arco, y en cada columna, por ejemplo, miremos el arco A4. El arco A4, en nuestro dibujo, es un arco que va desde 4 a 2. Por lo tanto, va a tener un 1 en la posición 4, un menos 1 en la posición 2 y ceros en todas las demás. Acá ustedes podrían notar que patudamente me deshice del loop que tenía el otro grafo, y es porque esta representación simplemente no tiene cómo lidiar con loops. No es mayor problema porque los loops no los vamos a ocupar tanto, así que no es mayor problema. Una característica interesante y muy útil de esta matriz es que pasa algo choro si es que la multiplicamos por un vector de variables de flujo. ¿Qué quiero decir con un vector de variables de flujo? Un vector que tiene una variable x por cada arco. Fíjense acá que el 1, 2 corresponde al arco 1, 1, 3 corresponde al arco 2 y así. O sea, tenemos una x para cada uno de los arcos en el mismo orden que los definimos. Y estas x representan flujos en los arcos. Después vamos a meternos un poquito más de cerca a trabajar con flujos, pero representan flujos en los arcos. Entonces, si multiplicamos esto por esta matriz de acá, ¿qué es lo que nos queda? Miremos la fila 2 de la matriz que nos queda. Nos va a quedar el producto de cada una de estas x por algunos menos unos, algunos ceros y algunos unos, ¿cierto? Multipliquemos esta fila de acá por este vector de acá. Nos va a quedar menos este y más este, ¿cierto? Esto de acá corresponde a los flujos que salen del arco. El 2, 3, por ejemplo, son los flujos que salen del nodo 2, menos los flujos que entran al nodo 2, que son este y este. Por lo tanto, esto de acá viene a ser como un flujo neto, ¿sí? Nos dice el balance de lo que entra y de lo que sale del nodo. Y naturalmente ustedes comprenderán que cuando nosotros veamos el problema de flujo en redes a mínimo costo que les definí en la primera clase, esto de acá va a ser crucial para saber este flujo neto si corresponde a lo que se está generando, a lo que se está atrayendo en ese nodo o simplemente nos define un nodo de paso, ¿sí? Si la suma de todas estas cosas es 0, tenemos un nodo que está balanceado, donde todo lo que entra es lo mismo que todo lo que sale, por lo tanto es un nodo que no genera ni que atrae flujo, ¿sí? Eso lo veremos más adelante, pero de todas formas, este producto punto nos define este flujo neto del nodo y va a ser clave para modelar después el problema de flujo en redes a mínimo costo. De hecho, B es la matriz de coeficientes del problema de flujo en red a mínimo costo. Es la matriz que nos va a aparecer cuando ese problema matemático lo escribamos en formato matricial, ¿sí? Esta es la matriz de las restricciones de ese problema. Hablemos un poquito entonces de la eficiencia de la representación matricial, ¿sí? Pensemos en una red tipo cuadrícula, como esta figura de acá. Una red donde esto puede ser una red vial, perfectamente, ¿cierto? Cada uno de estos es una intersección y en cada un nodo que es una intersección sale una calle en cada sentido hacia cada uno de los nodos vecinos de la grilla, hacia cada una de las intersecciones vecinas de la grilla y también hay un arco que entra desde ese sentido. Entonces, vamos a hacer un calculito para ver cuántas celdas vacías tendría esta matriz. En particular, lo vamos a mirar como si fuera una matriz de adyacencia, la primera de las que vimos, no la que vimos recién. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Digamos que son n, definamos que son n. ¿Cuántos arcos vamos a tener? Y acá vamos a suponer que la grilla es más o menos grande. Vamos a despreciar el efecto de los bordes, por eso lo vamos a aproximar con 4 veces el número de nodos. De cada nodo salen 4 arcos, suponiendo que despreciamos los bordes. Entonces aproximadamente 4 veces. En realidad va a ser un poco menos, pero una aproximación. ¿Cuál va a ser el número de celdas vacías? Bueno, el número de celdas vacías es la cantidad de celdas, que es n cuadrado, menos la cantidad de arcos, que dijimos que era 4n. Entonces, este es el número de celdas vacías. Y en porcentaje, bueno, en porcentaje es el número de celdas vacías dividido en el total de celdas, que es n cuadrado, y eso nos da 1 menos 4 partido en n. Por lo tanto, para n, esta aproximación nos indica que el 80% de las celdas van a estar vacías.
Y un grafo de tamaño 20 no es tan grande, no es tan grande. Entonces esta representación, la de la matriz de adyacencia por lo menos, es particularmente ineficiente porque tiene un montón de ceros en redes dispersas como naturalmente son las que ocurren cuando trabajamos en problemas de transporte donde nuestra red podría representar una red vial. Pensemos además con esta misma representación cuánto tardaríamos en encontrar el menor costo para un arco que sale desde I. Imagínense que queremos encontrar el menor costo de un arco que sale desde I. Y esto se parece a una pregunta que les hice antes en esta misma clase. ¿Qué haríamos? Tendríamos que pararnos en la fila del nodo I y mirar todos los arcos que salen de él, pero mirar todos los arcos que salen de él implica revisar su fila completa. Y si su fila completa tiene 80% de ceros, vamos a estar perdiendo un montón de tiempo encontrando los costos que nos interesan. Y tenemos que revisar la fila completa porque como queremos encontrar el menor, tenemos que llegar hasta el final porque siempre puede pasar de que al final encontremos el que estábamos buscando. Así que esta representación puede ser bien ineficiente para hacer búsquedas en nuestra matriz, para estudiar sobre todo los arcos incidentes de un nodo, los arcos que entran, los arcos que salen. Los arcos que salen son la fila, los arcos que entran son la columna, pero el problema es el mismo. Entonces, para mejorar este problema, para compensar un poco esta debilidad, definimos las listas de adyacencia. Y la esencia de esto es simplemente decir que para cada nodo vamos a almacenar solamente los arcos que salen, o los arcos que entran, o los arcos que nos interesan, ¿sí? No vamos a almacenar todos estos ceros, nos vamos a olvidar de estos ceros. Entonces, una lista de adyacencia corresponde a una lista enlazada de los nodos posteriores del nodo I. Cada elemento de la lista posee un campo para almacenar al nodo posterior, una serie de campos para almacenar otros atributos del arco, que pueden ser el costo, la capacidad, etc. Y un campo que almacena un puntero hacia el próximo elemento. Por ejemplo, esta red que está acá, la podemos representar entonces como un vector V de dimensión n, que almacena los punteros al comienzo de la lista de adyacencia del nodo I. ¿Qué quiere decir esto? Miremos acá nuestro vector. Tenemos un vector que tiene el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. En el nodo 1, esto de acá nos lleva a un puntero que nos manda hacia el nodo 3 y nos dice que el nodo 3 tiene un costo tal. Y en el último elemento del bloque correspondiente al nodo 3 tenemos otro puntero que nos lleva al nodo 2. ¿Por qué el 2? Porque el 3 y el 2, fíjense acá, son los nodos adyacentes, o más bien dicho, los nodos alcanzables, los nodos de salida del nodo 1. El nodo 2 tiene solamente el 3, por lo tanto su lista tiene solo un 3. El nodo 3 tiene el 2 y el 4, por lo tanto tiene un 2 y un 4. Y noten acá que el orden de esta lista de adyacencia es irrelevante, ¿sí? En el fondo, si ahora nosotros quisiéramos ver cuáles son los arcos que salen de uno o cuál es el arco de costo más barato que sale de uno, y ustedes recordarán que esto es una operación que nosotros teníamos que hacer cuando hacíamos Dijkstra, por ejemplo. O sea, una operación que nos interesa para algunos de nuestros algoritmos. Si queremos saber quiénes salen del nodo 1, vamos a este de acá y recorremos esto y nos dice el 3 y el 2. Y además nos da sus costos si ustedes los quieren ver. Bien, esa es una primera forma, pero no es necesariamente la más eficiente que podemos hacer. Podemos mejorarla un poco. Otra forma de representar un grafo corresponde a la notación estrella hacia adelante. En esta representación, lo que hacemos es construir un arreglo o una serie de arreglos de dimensión m que tienen un elemento por cada arco, y para cada arco nos va a decir cuál es su cola, cuál es su cabeza, etc. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que definir de alguna manera una numeración para los arcos. Acá los arcos son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá los arcos son 6 y arbitrariamente les asignamos números a ellos. O en realidad no es tan arbitrariamente, se van a dar cuenta inmediatamente que esto está ordenado por cola, ¿ya? Pero tenemos esta notación, asignamos números a los arcos. Entonces, si nosotros queremos ver en el arco 4 cuál es su cola, 3, cuál es su cabeza, 2, cuál es su costo, el costo de 3 a 2, ¿cierto? Esto es trivial. Pero esto de acá no nos sirve demasiado, porque si yo les digo cuáles son los arcos que salen del nodo 3, por ejemplo, ustedes igual tendrían que ir revisando uno por uno hasta llegar a los que comienzan en 3. Y además esto es gracias a que está ordenado con esto de acá. Pero lo que podemos hacer, pensando por ahora solamente en los arcos que salen, es ahorrarnos esta búsqueda de partir desde el principio hasta llegar a 3 y tener un índice. Eso es casi gratis. ¿Por qué? Porque podemos construir un puntero como este.
Un puntero que yo le diga, ya, quiero revisar los arcos que salen desde 3. Entonces, veo la posición 3, me dice 4. Me dice, ya, tengo que ir al arco 4 o a la posición 4 y desde ahí en adelante parten los que salen desde 3. ¿Sí? Entonces este arreglo puntero es una especie de atajo o un índice que podemos ocupar para saber dónde comienzan los arcos que salen desde un nodo en particular. Hay un detalle, sí, particular acá que ustedes pueden haber notado, y es que el tamaño de este arreglo es n+1 en vez de n. ¿Cierto? Acá tenemos 4 nodos, pero acá pusimos 5 nodos. Y la verdad es que el 5, como no existe, siempre va a apuntar al arco m+1. ¿Y qué sentido tiene hacer eso? Lo van a ver ahora, lo van a ver inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros queremos obtener el grado de salida de un nodo i en particular? ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer este cálculo de acá. ¿Por qué? ¿Qué significa este cálculo? Pensemos de nuevo en el nodo 3, su grado de salida. Si nosotros queríamos ver el grado de salida del nodo 3, nosotros sabíamos que podemos mirar el puntero y decir, el 3 empieza en la posición 4, vamos a la posición 4, y de ahí podemos ir leyendo uno por uno hasta que se acaban los 3. Pero ¿qué pasa si salen 1000 arcos del nodo 3? ¿Vamos a revisar 1000 arcos y para poder contarlo? No, podemos hacer una cosa más astuta. Podemos decir, ya, miremos dónde empieza el nodo 3 y miremos dónde empieza el nodo 4. Porque todo lo que hay entre medio van a ser puros arcos que salen del nodo 3. Por eso podemos calcular el puntero del nodo i+1 menos el puntero del nodo i, y eso nos va a dar ese grado de salida también. ¿Sí? Esto de acá nos sirve para calcular el grado, pero claramente si lo que estábamos buscando, cuál es el arco más barato que sale, vamos a tener que revisar todos los arcos que salen. No siempre nos ahorra trabajo. Y como a veces vamos a llamar al puntero del nodo i+1 y nos gustaría que esta fórmula sirva para el nodo 4, que es el más grande, agregamos por convención que el nodo 5 apunta a la posición m+1 y con eso esta fórmula es siempre cierta, siempre funciona. Noten que a pesar de que este dibujo no los incluye, ustedes podrían tener nodos de los que no sale ningún arco y la notación no cambia. O sea, funciona de la misma manera. Quedan invitados ustedes a desarrollar un ejemplito por su cuenta, un grafo chiquitito, para que vean de que se puede almacenar sin problema ocupando esto. ¿Y qué pasa si queremos calcular el grado de entrada de un nodo ocupando este almacenamiento de la estrella hacia adelante? Fijémonos, por ejemplo, en el nodo 2. Queremos encontrar entonces el arco 1, 2 y el arco 3, 2, que acá en el dibujo se notan al tiro, pero la gracia es encontrarlo acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que ver cuáles son los arcos cuya cabeza es 2. Tendríamos que pararnos en esta lista de acá y buscar todos los 2 que hay en esta lista. Pero estos 2 pueden aparecer en cualquier lado. ¿Se fijan? Aparecen saltados. Entonces, para el grado de entrada, el sistema de almacenamiento no nos ahorra nada de tiempo. No nos obliga a revisar todos los elementos igual. Lo que podemos hacer, si nos interesa el grado de entrada, es ocupar lo que se conoce como una estrella hacia atrás. Y una estrella hacia atrás es muy, muy similar al caso anterior, pero almacenamos punteros hacia los predecesores de cada nodo. En otras palabras, lo que hacemos es construir arreglos muy similares a los anteriores, pero ordenados por cabezas en vez de por colas. Entonces, si ahora queremos encontrar los predecesores de 2, ya sabemos que tenemos que empiezan en un lugar, por ejemplo, acá empiezan en la posición 2 y que terminan en esta posición de acá y que van a aparecer seguidos. Pero obviamente, este sistema nos echa a perder la capacidad de buscar hacia adelante. Definimos también acá un vector de puntero que lo vamos a llamar R puntero para diferenciarlo del puntero de la estrella hacia adelante. Y este vector también posee la misma información. Por ejemplo, para el nodo 2 nos indica que en la posición 2 es donde empiezan los arcos que tienen el 2 como cabeza. Entonces, es análogo. Esto de acá nos resuelve o nos arregla el problema de buscar arcos que inciden en un nodo, pero perdemos la eficiencia para buscar los arcos que salen. Entonces, nos arregla una mitad del problema, nos echa a perder la otra mitad del problema. ¿Qué es lo que podemos hacer si es que nos interesa tener estas dos ventajas al mismo tiempo? En principio, nosotros podríamos pensar en ocupar los dos almacenamientos al mismo tiempo y ocupar cualquiera de los dos que nos convenga más para hacer la operación que estemos tratando de hacer. ¿Sí? Pero esto de acá, si es que la red es muy grande, sería un poco ineficiente en uso de memoria. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta información y toda esta información guardada 2 veces. En verdad, lo que más nos convendría hacer acá, si queremos ser eficientes con el uso de memoria,
es tener una especie de diccionario, una cosa que nos comunique y nos diga, guardamos una nomás de las dos y tenemos almacenado en qué posición relativa aparece cada elemento en uno u otro arreglo. Entonces no tenemos que crear el arreglo, podemos a partir de este y solamente esta otra pista saber a qué lugar correspondía en el otro lado. Se los muestro con un ejemplo. Ese de ahí es el R puntero de acá, ¿sí? Entonces, vamos recapitulando. Lo que estamos almacenando ahora es toda la información de la estrella hacia adelante, y de la estrella hacia atrás no vamos a guardar esto, porque esto es redundante con esto. Vamos así a conservar el R puntero, lo ponemos acá, y vamos a crearnos esta especie de diccionario, que lo vamos a llamar ese vector de rastreo. Este vector de rastreo contiene la información que nos permite, solamente mirando esto, poder reconstruir la información que necesitamos de este de acá. Concretamente, lo que sucede es que el elemento rastreo I, la posición I de este vector, indica en qué posición de la estrella hacia adelante se encontraría el elemento I de la estrella hacia atrás. Veamos un ejemplo más concreto. Por ejemplo, el elemento 4 de la estrella hacia atrás es el arco 1, 3. Entonces, la posición 4 del rastreo nos dice en qué posición de este arreglo de acá se encuentra el elemento 1, 3. Se encuentra en la posición 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el vector rastreo nos permite comunicar estas dos, o a partir de una nomás de estas poder reconstruir la otra. Y eso nos va a permitir hacer las operaciones que nos faltan. Entonces veamos, por ejemplo, cómo podemos encontrar los arcos incidentes del nodo I igual 2. Si nosotros contáramos con la estrella hacia atrás, ¿qué es lo que haríamos? Veríamos la posición 2 del R puntero y nos diría, tienes que empezar a leer desde la fila 2, que está acá. Y también podemos ver dónde empiezan los arcos del nodo que sigue, que es el 3, que es la fila 4, empiezan acá. Entonces tenemos que mirar entre la posición 2 y la posición 3, en otras palabras. Entonces ya sabemos que lo que queremos hacer es encontrar los elementos 2 y 3 de la estrella hacia atrás, pero como no estamos viendo la estrella hacia atrás, tenemos que ocupar el rastreo y la estrella hacia adelante para poder encontrarlo. Entonces, primero veamos la posición 2. Para saber cuál era el elemento en la estrella hacia atrás que estaba en la posición 2, vamos al vector de rastreo, miramos su posición 2 y nos dice, tienes que revisar el lugar 1 de la estrella hacia adelante. Ese es el arco que nos interesaba para la posición 2 de la estrella hacia atrás. Y que cuando miremos la posición 3 de la estrella hacia atrás, miramos este vector de acá y nos dice, tienes que mirar el elemento número 4. Y ahí está el otro, el 3, 2. Entonces, así, nosotros ocupando el vector de rastreo, podemos leer, podemos encontrar los elementos de la estrella hacia atrás dentro de nuestra estrella hacia adelante. En resumen, hoy día hemos visto diversas formas de almacenar grafos. Están las formas analíticas, que simplemente trabajan con conjuntos. Están las formas gráficas, que tienen mucho sentido para resolver problemas con lápiz y papel, pero que al computador no se los podemos entregar en forma dibujada. Y están estas formas que son las que les gustan a los computadores, que son matrices y listas. En particular vimos que las matrices suelen ser más intuitivas y más fáciles de comprender, pero también pueden ser más ineficientes en el uso de memoria y pueden ser más ineficientes también cuando queremos hacer búsquedas sobre ellas. Por otra parte están las listas de adyacencia, que ocupan mejor la memoria del computador y que además hacen mucho más fácil hacer operaciones de búsqueda sobre ellas. Existen, por supuesto, más representaciones específicas para otras cosas. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un árbol, podemos hacerlo mejor que esto todavía. La verdad es que también hay que pensar bien en qué es lo que necesitamos cuando elegimos qué herramienta usar. ¿Estamos trabajando con redes densas? Bueno, quizás una matriz de adyacencia es la respuesta en ese caso. Estamos en presencia, por ejemplo, de arcos paralelos. Entonces tenemos que pensarlo bien, porque claramente una matriz de adyacencia no tiene por dónde guardar arcos paralelos. Habría que pensar entonces cómo adaptamos nuestras listas para hacer este trabajo. Les dejo esa pregunta abierta para la discusión en el foro. Y con eso vamos entonces cerrando la clase de hoy. Les agradezco una vez más su atención y les recuerdo una vez más que todas estas clases están acompañadas por el foro del curso. No desperdicien esa oportunidad. Estas clases son cortitas, así que les dejan tiempo para que ustedes hagan los ejercicios, para que ustedes traten de resolver los desafíos y para que ustedes puedan
compartir también sus resultados y lo que ustedes aprendan por su cuenta con el curso, e incluso conmigo y con los ayudantes, que también podemos aprender de lo que ustedes vayan descubriendo. Así que me despido con un fuerte abrazo, cuídense un montón y nos vemos en la próxima. Chao.